Bueno, por mi lado, esta es la presentación. Quedo por si al final se genera alguna consulta puntual. Eh, y bueno, más allá de la presentación de ahora y de la guía que les vamos a proveer, obviamente que ese canal de contacto está abierto, y la idea es generar más de estas cosas que se generó en la reunión de hoy, de eh, una cámara ofreciendo ayuda a la otra, o conectando buenas prácticas. Entonces, en la medida que cada uno de ustedes nos habilite también a mostrar sus procesos internos y puede llegar a ayudar a otro, súper agradecidos también como para poder compartir cómo son sus procesos de soporte internos, qué les funciona y qué no les funciona. No mucho más. Manuel, no tengo claro, vos continuabas, ¿no? No, sigo yo, Ariel. Ah, perdón, Vos Ariel. seguís, Ariel. Ok. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ver si podemos ver la presentación. Bueno, voy a tener que abrir nuevamente, así que un segundo. Bien, ahí está. Bueno, ¿se ve la presentación? Espero que sí. Sí, perfecto. Fantástico. Bien, bueno, aquí un poco el background mío, me voy a enfocar más que nada a temas económico-financieros, que siempre son importantes. Básicamente en lo que es la academia, en lo que vemos desde el punto de vista científico, es bastante difícil poder decir que uno conoce o tiene en cuenta una verdad revelada. Sin embargo, en el área financiera pareciera que hay alguna verdad revelada y esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Una es que absolutamente toda actividad humana tiene un costo. Esto lo pueden verificar por donde quieran. Yo diría casi la naturaleza en general sucede esto, donde hay una actividad, hay un costo asociado. Y el otro punto que me parece muy importante es que todo costo tiene quien lo financie. O sea, alguien está financiando ese costo. No siempre el costo, quien asume el costo y quien lo financia es la misma persona, el mismo ente. Pero esto se da y es interesante poder saberlo. Ahora, asociado a esto, lo que quiero decirles es que todo costo incurrido tiene una rentabilidad asociada. En general, esto también sucede en la naturaleza. O sea, no hay objetivos, eh, no hay costos incurridos que no estén asociados a un objetivo a lograr. En definitiva, esa sería la rentabilidad asociada a ese costo incurrido. Por lo tanto, todo financiamiento es un medio hacia una rentabilidad. Esto, en términos generales, lo podríamos abordar y lo podríamos ahondar cuanto quisiéramos, pero me parece importante partir desde aquí. En general, hay un modelo que es un modelo de negocios tipo tradicional, que me gusta también mostrarlo como para poder conceptualizar dónde estamos parados en el mundo actual. Digamos que este modelo de negocios parte de la época de la Revolución Industrial, allá por 1770 más o menos, en donde los procesos productivos industriales tenían este formato. Ahí lo que tenemos es lo que en economía llamamos factores de producción, tierra, capital y trabajo, que mediante un proceso generaba productos que suponemos que esos productos eran necesarios para satisfacer ciertas necesidades en una sociedad. Por otro lado, para poder saber si este proceso productivo generaba algún tipo de rentabilidad, bueno, hay un proceso de registración. La contabilidad es el sistema de información característico de cualquier empresa y de cualquier organización en términos generales, en donde esta ecuación que figura ahí abajo nos definía
si generábamos rentabilidad o no. O sea, el costo de los factores de producción más el costo del proceso tenía que ser menor a los precios multiplicados por la cantidad de productos generados. Bueno, este modelo que estamos viendo fue absolutamente utilizado sin importar el posicionamiento político. O sea, en plena Guerra Fría, tanto los estados más liberales como los estados más planificadores utilizaban y aceptaban este mismo modelo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, hubo una ruptura, un cambio en el mundo que hace que esto no pueda explicar, primero, a las empresas. Las organizaciones han cambiado su fisonomía, vamos a ver por qué, y además una gran cantidad de organizaciones que no son empresas. O sea, las organizaciones eh, gubernamentales, las no gubernamentales, aquellas que no persiguen lucro, las asociaciones profesionales, la asociación de empresarios. Es decir, hoy hay un sinnúmero de organizaciones que no son empresas, que pueden ser de todas formas caracterizadas por un modelo de proceso. ¿Qué es lo que cambió en el mundo? Básicamente cambió esto que estamos viendo acá. El output, la salida de todo este sistema, ya no solo es poder generar productos, sino que además servicios. Solo para que tengamos en cuenta, hoy 2/3 partes, el 66% del PBI mundial, tomado 207 países, el 66% es servicios. ¿Sí? Más o menos un 8-9% es de actividad primaria y la actividad industrial es lo que queda. Es decir, todo lo que antes era la generación máxima de producto bruto a nivel mundial se ha ido reduciendo y le ha dado paso a los servicios. Esto, el tema de los servicios, quizás tiene una asociación mucho más fuerte con las cosas que hace la gente dentro de una organización. Y esto es un cambio de paradigma muy fuerte. Pero adicionalmente lo que ha sucedido es que en una sociedad cualquiera, más allá de poder demandar productos y servicios, también esa sociedad está enfocada en conocer, en ver y en juzgar cuál es el impacto social y el impacto ambiental que ese proceso productivo genera. Esto nosotros Perdón, lo Ariel, hacemos. Sí, perdón, Ariel. No sé si les pasa a todos, pero yo estoy viendo la misma plantilla, la inicial, y no veo el resto si es que está pasando alguna. estoy pasando, sí. ¿No lo están viendo? A ver. Yo por lo menos. Hay que No ponerle sé el si es un modo tema, presentación y pasarla. no te escuché, Tomás. No, 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 sí, pero no. ¿Ahí están viendo o no? No. No, ahí te vemos a No, vos. Todavía la no. voy a compartir. Nada, deja. Ahora voy a hacer otra cosa que es quizás no es tan ortodoxa, pero bueno. Ahí está. Listo. ¿Ahí lo ven? Sí, señor. ¿Y ahí? Cuando pasé. Sí, señor. Muy bien. Bien. Pero igual poner el modo presentación, porque no No, estamos. no, Ah, porque no. eso es lo que no funciona. No. Ah, está bien, perfecto. Bueno, este era el chart que les había mostrado hace un rato y cómo estaba Sí. representado el proceso productivo, digamos, en el paradigma anterior. ¿Sí? Y este sería cómo está en el paradigma actual. Ahí estamos. Claro, ahí está. Bien, en este nuevo paradigma lo que tenemos es, como les decía, un output de lo que es el sistema, en donde no solo lo que desea la sociedad son generación de productos y servicios, sino también lo que van a medir es cuál es el impacto social o el impacto ambiental que tenga ese proceso productivo.
y en del área de los insumos dentro de este proceso, yo quiero destacar que a los factores de producción que hoy son más fácilmente obtenibles a nivel mundial, está la figura del empresario, el emprendedor. Hoy tenemos muchísimos más emprendedores que en otros momentos de la historia de la humanidad. Y esos empresarios lo que están haciendo es un cambio de paradigma muy fuerte, en donde lo que están tratando de visualizar es cuáles son las necesidades sociales de una determinada sociedad, para luego sí salir a buscar los insumos o los ingredientes que necesitan para generar este proceso de creación de productos y servicios. Entonces, la ecuación que veíamos antes, donde era una ecuación de costos, hoy la ecuación sería de valor. ¿Cuál es el valor de los factores de producción? Más cuál es el valor del proceso, más cuáles son las externalidades negativas, y todo eso tiene que ser menor al valor de los productos y servicios generados, más el valor social y ambiental. Ahí está enfocado el porqué de todos estos reportes de triple impacto, en donde no solo quiero medir cuál es la ganancia corporativa o la ganancia para la empresa, sino también tratar de ver cuál es el impacto social y ambiental de la organización. Bueno, entendiendo el financiamiento, digamos, esto es un punto que me parece que es relevante porque es un enfoque quizás, no sé si novedoso, pero sí disruptivo. Si yo hago un análisis de un estado de resultado, de un estado financiero, de un balance, como quieran llamarlo, lo que tenemos es esto que figura acá. A esto se lo llama ecuación básica patrimonial, en donde los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio neto. Bueno, la idea es poder tener una visión distinta de este balance para poder empezar a utilizar estos reportes. Como dije, la contabilidad es o tiene que ser un elemento de información para tomar decisiones útiles dentro de la organización. Entonces, dentro de esto, nosotros podríamos hacer algo un poco más inteligente y llamar a esos activos como factores de creación de valor. Y del lado derecho podríamos generar una división entre lo que es pasivo y patrimonio neto, y lo podríamos llamar financiamiento externo, a lo que llamamos pasivo, y financiamiento propio, a aquello que son los aportes de los socios o los asociados. En definitiva, acá lo que estamos viendo o estamos entendiendo es un poco mejor cómo se financia esos factores de creación de valor. Al final del camino, cualquier rentabilidad o cualquier objetivo que logre una organización lo va a estar haciendo utilizando esos factores de creación de valor. Bueno, esos factores de creación de valor son los que van a incurrir en costos, y por otro lado, esos costos van a ser financiados por alguien. ¿Por quién? Bueno, financiamiento externo o financiamiento propio. Y aquí en el ángulo superior derecho ya tenemos una métrica que me parece que es sumamente importante, que es poder hacer el cálculo del ROA y el ROE. El ROA es, en su sigla en inglés, Return on Assets, sería el resultado o el retorno, la rentabilidad medida sobre los factores de creación de valor. Es decir, todos aquellos bienes que tengo dispuestos a generar rentabilidad, bueno, ¿cuál es la relación que hay? Como eso va a estar tanto el resultado, la rentabilidad, como los factores de creación de valor van a estar en pesos, en definitiva el ROA va a ser un porcentaje, ¿sí? o un indicador que no va a tener magnitud. Por otro lado está el ROE, que es lo que quizás le interese al dueño de la organización, que es la rentabilidad medida sobre el capital propio invertido. Bueno, estos dos ratios, estas mediciones, si uno la busca en balances hace 30, 40 años, no la va a encontrar porque es un concepto relativamente nuevo. Entonces, en definitiva, yo lo que tendría que apuntar es a tener
una tasa de interés que sea menor que el ROA. ¿Esto qué significa? Que si el retorno medido sobre los activos me da un 40%, la tasa de interés sobre la cual yo me tengo que financiar debería ser menor. Dicho de otra forma, si la tasa de interés es del 20%, bueno, yo tomo ese interés al 20% y lo utilizo en factores de producción para generar algo que me va a dar el 40%. De esa forma puedo pagar el interés que me cobren y adicionalmente tener una rentabilidad financiera. Básicamente es esto. Fíjense que con 3 indicadores solamente yo puedo determinar este tipo de análisis. Ahora bien, si yo tengo este análisis, podría tener al menos 3 estrategias para mejorar mis fuentes de financiamiento. Uno sería lo que denominamos reducción de los factores de creación de valor, y con esto lo que tendríamos sería una eficiencia operativa. Esa eficiencia operativa significa hacer un análisis sobre los activos que tengo y tratar de llevarlos a una eficiencia que me mejore los indicadores de ROA y de ROE. ¿Esto qué significa? Bueno, significa hacer un análisis de cuáles son los elementos que realmente están generando valor. Esto lo hemos visto en consultoría en montones de empresas donde hay un cambio tecnológico, donde se pone una nueva máquina y la máquina vieja o la línea de producción vieja, en lugar de venderla, en lugar de enajenarla, se la deja en un depósito. Bueno, eso lo único que hace es generar pérdidas, además de ser totalmente antieconómico. En definitiva, no está asociado a la generación de rentabilidad. Entonces, esta es una estrategia. La eficiencia operativa. La eficiencia operativa lo que va a hacer es, al reducir los factores de creación de valor, esa reducción me puede servir para reducir el financiamiento propio, por lo tanto voy a tener un aumento tanto en el ROA como en el ROE. Otra posible estrategia es la de apalancamiento, esto es aumentar el financiamiento externo, es decir, tomar un préstamo y con eso quizás puedo reducir el capital propio invertido. Si yo logro hacer esto, lo que voy a lograr es una mejora en el retorno sobre la inversión de capital propio, ¿sí? No afecta al ROA porque los factores de creación de valor no se ven afectados. Todo esto manteniendo los mismos niveles de rentabilidad. Y la última estrategia sería una estrategia de productividad, ¿no? En donde pueda aumentar la rentabilidad sin modificación del resto de las variables. En muchos casos, este aumento de la rentabilidad está dado por un análisis hecho sobre los costos incurridos y también puede ser por un análisis en la tecnología que yo esté utilizando. Es decir, lograr mayor productividad con una tecnología nueva puede llegar a mejorar la rentabilidad sin demasiada modificación del resto de las parámetros. Entonces, con esto, algunas conclusiones que me parece importante hacer hincapié es una, que la tasa de interés no es lo único a evaluar. En definitiva, yo lo que tengo que ver es la empresa como un todo, ¿sí? Una vez más, es este análisis interno, pero también externo de la empresa, ¿sí? O sea, cambiar por una nueva tecnología que no tenga o no afecte negativamente al medio ambiente, bueno, habría que ver si en términos estrictamente financieros o estrictamente contables conviene o no, pero muy probablemente haya una serie de elementos intangibles, como puede ser la reputación de la organización, que bien valgan la pena generar esa modificación tecnológica. El segundo punto es la toma de financiamiento debe estar en línea con el propósito. Es decir, esto también lo vemos en muchas empresas, donde, bueno, si hay un préstamo, tomémoslo, después vemos qué hacemos con esto. Bueno, si yo tengo bien definido cuáles son los objetivos organizacionales,
el financiamiento lo voy a dirigir a aquello que realmente necesito. Debo tener un objetivo estratégico, tengo que tener un propósito marcado para poder tomar un financiamiento y poder hacer los análisis adecuados para poder decidir. Tercer punto, hay que evaluar el efecto holístico del financiamiento, algo que venimos diciendo. Tengo que ver, en definitiva, cómo afecta a toda la organización y cómo está afectando al medio ambiente o el ecosistema en donde está trabajando esta organización. Una más, la búsqueda de rentabilidad debe estar siempre presente. O sea, tengo que buscar la rentabilidad, pero con estos parámetros de agregados de valor, no la rentabilidad a la antigua usanza, ¿sí? Cuando hablamos análisis de triple impacto o de triple resultado, justamente estamos apuntando a esto. Entonces habría que evaluar la rentabilidad desde estas distintas perspectivas. Otro punto que es importante es el análisis pluridepartamental, cosa que muchas veces no sucede en las organizaciones, en donde se enfoca, esto se llama enfoque de palomar, enfoque de túnel, en donde quizás lo que se está viendo es solo uno de los departamentos de la organización y claramente quizás la mejora vaya a ese departamento y no al resto. En definitiva, esto tiene que ser un análisis hecho a nivel organizacional con todas sus partes. Algo que hace que fracasen absolutamente todos los proyectos es que no haya un compromiso de la gerencia. Es decir, la gerencia, la alta gerencia, la gerencia intermedia y también los sectores operativos deben estar compenetrados con el proyecto y esto genera una sinergia interna de alineamiento corporativo importantísimo que hace que el proyecto sea exitoso, ¿sí? Si la alta gerencia no tiene compromiso con el proyecto, difícilmente esto llega a buen puerto. Y por último, y no menos importante, es la generación de un plan de controles e indicadores de performance que armen o definan un tablero de comandos, un dashboard, en donde yo pueda ver cuál es la evolución de los distintos aspectos que quiero mensurar para ver si la inversión fue realmente gananciosa o no. Ahora vamos a pasar muy rápidamente a cuáles son los sistemas de financiamiento. Bueno, el sistema de financiamiento que tenemos y sobre todo para toda esta economía verde son por parte de organismos oficiales, por parte de mercados de capitales y por el sistema bancario. Algunos ejemplos, esto a nivel internacional, bueno, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Green Climate Fund, bueno, el HBC a nivel global, el Banco Bilbao Vizcaya, el Santander, con distintos proyectos que pueden financiar actividades de mejora en el sector ambiental y con distintas tasas y distintos plazos de financiamiento. A nivel local, bueno, a nivel local tenemos una serie de ofertas, podríamos mencionar el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Fondo Nacional de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, y después los bancos comerciales que en muchos casos tienen algunas líneas que en forma intermitente funcionan. Es decir, con esto hay que estar muy alerta porque estas líneas de crédito no son permanentes, pero sí existen y son publicitadas por las distintas instituciones bancarias. Veamos un ejemplo del CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones. Este es un crédito verde que está direccionado a inversiones PYME para incentivar el uso eficiente de los recursos naturales. Básicamente esas pymes pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Es aplicable a energías renovables, equipo de generación solar, equipo de generación eólica, sistemas off-on-green, otros componentes, obras complementarias. Hay
créditos específicos para riego y eficiencia hídrica. Es decir, dependiendo de cuál sea la inversión a realizar, puede encuadrar en alguna línea de crédito o no. ¿Sí? Acciones sustentables en actividades productivas. Y por último, no menos importante, el tema de la eficiencia energética. Para acceder a esto, y este es solo un ejemplo, por ejemplo, hay montos de hasta 150 millones, plazo 48 meses o 60, según si es para energía renovable o no. Puede llegar a haber hasta 6 meses de gracia. Esto significa que yo tomo el crédito y los primeros 6 meses no pago ni intereses ni amortización. En algunos otros casos sí se paga amortización, perdón, sí se paga interés, pero no amortización. Y las tasas son variables. Si es más de 1 millón de pesos, es la mitad de la tasa nominativa anual del Banco Nación Argentina, más 2 puntos porcentuales. Y si es menos de 1 millón, una tasa de préstamo más el 1%. Y eso está bonificado al 50%. El porcentaje a financiar es del 80% de la inversión, es decir, que el organismo, la institución, la empresa o el individuo tiene que financiar el otro 20% del proyecto. Sí, este es un cuadro más o menos resumen. Si yo pido 150 millones, quizás lo que me van a pedir es un aval de una sociedad de garantía recíproca o un fondo de garantía provincial. Si es hasta 100 millones, tengo que hacer una suerte de crédito hipotecario. Si es hasta 50 millones, aceptan un crédito prendario y hasta 1 millón era a sola firma. Datos resumidos. Bueno, esta presentación después ustedes la van a tener. Pueden hacer un pequeño análisis, aunque todo esto es absolutamente dinámico, por lo cual los montos, las tasas, todo esto varía mes a mes. O sea, habrá que verlo en el momento en que estén decididos a hacer alguna financiación específica como para tener los datos bien aceitados. Lo que sí quería mostrarles, por ejemplo, este es un desarrollo de todo lo que sería un proyecto a 60 meses, ¿sí? Y de 1 millón de pesos. A 1 millón de pesos el total financiado es el 80%, es una tasa variable, que en este momento era del 34%, y lo que quiero mostrarles es que por las cuotas que se van pagando, si ven en el ángulo inferior derecho, me da una tasa interna de retorno mensual del 2,82%, que atado al 2,5% que tenemos de inflación, está dando una tasa real muy, pero muy baja, y una tasa de interés anual, una tasa interna de retorno del 39%. ¿Sí? Por más que la tasa nominal diga que es del 34%, la tasa real que termino pagando es casi del 40%. Este otro es un ejemplo de un crédito prendario de 50 millones, una tasa del 48%, y aquí el efecto es el mismo. La tasa interna de retorno mensual aumenta bastante, aumenta 4 puntos porcentuales, y la tasa interna de retorno anual es del 60%. ¿Sí? A lo que voy es, hay que hacer los números para saber realmente cuál es la tasa que estoy pagando. ¿Sí? Más allá de que la tasa nominal anual sea del 48, en verdad voy a terminar pagando una tasa del 60. Las etapas de presentación, esto es todo un trabajito que hay que hacer. Hay que presentar la solicitud, hay que obtener una precalificación, hay que ser elegido, hay que elegir un agente financiero y luego de todo eso hay un desembolso y una verificación de inversión. Tenemos armado un pequeño dossier con todo esto, pero lo que quiero es mostrarle rápidamente cómo sería el proceso. Hay una diferenciación entre si es una persona humana o es una persona jurídica. Si esto se hace con un aval de un fondo de garantía provincial a una sociedad de garantía recíproca,
gran parte del papeleo lo hace esa institución, por lo tanto, la precalificación, el formulario de calificación, la declaración jurada y las notas la arma el organismo, y después, si es persona humana, tiene que presentar, bueno, copia del DNI, factura de servicio para poder constatar el domicilio real, y en el caso de las personas jurídicas sería el estatuto, el contrato, el acta de asignación de autoridades y el DNI del autorizado a solicitar el trámite. Si no lo hago a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, bueno, tengo que empezar a hacer toda la parte que hubiese hecho la sociedad. Es decir, el formulario de calificación, la manifestación de bienes, las declaraciones juradas para sustentar el crédito que se me va a otorgar, y a posteriori tendría que hacer toda la presentación de la papelería que me están solicitando que concluya el trámite. No es un trámite engorroso, pero sí requiere tener una carpeta más o menos armada, y eso es importante, que no falte ninguna documentación para no tener demasiada dilación en el otorgamiento. Parte de la documentación a presentar, que sería muy importante tenerlo a mano, son los presupuestos del proyecto a elaborar, las facturas pro forma, esto es importante, habilitaciones necesarias según la actividad productiva. Esto también sucede, que muchas veces tengo todo el proyecto armado, pero no fui a obtener las habilitaciones, y ahí es donde termina retrasándose el proyecto. Los planos de obra, el layout de la planta, las evaluaciones técnicas, esto en el caso de precalificaciones, y las certificaciones que sean necesarias. Bueno, quedo al aguardo de las preguntas, si hay alguna respecto de esto. En términos generales, estamos repartiendo una pequeña guía de resumen de la presentación y con alguna información adicional para que no fallen al momento de poder pedir un crédito verde. Y buenas tardes, ¿cómo te va? Néstor, ¿cómo te va? Bien. Mira, existe, hace poco se desreguló eh, la normativa que inhibía ingresar equipos usados al país, lo cual, si uno quisiera traer un aerogenerador usado de Alemania, lo podría hacer en este momento, según dice Schwarzenegger. Eh, en Alemania, por una cuestión de espacio, están desmontando aerogeneradores que son de hasta 3 megas de potencia. Y en ese mismo lugar están poniendo uno de 6. Y ese equipo es un usado que lo tienen para la venta, que si es con garantía, más o menos está un poco menos de la mitad del precio de lo que vale uno nuevo. Y si es sin garantía, está eh, más barato. Y inclusive ya instalado, te ponen un precio instalado en Argentina, si uno lo quisiera hacer. Ahora es como que esto motiva mucho, ¿no? El hecho de pensar un poco lo que hizo ya Uruguay, instaló como 16 equipos hace alrededor de 7, 8 años. Si bien eran de otra generación, porque eso tenía un productor, estos son de una generación mucho más modernos y eficientes, ¿no? Y bueno, escuchándote y viendo todos estos cálculos que hiciste, ¿cómo verías este tema? Yo sé que es muy difícil dar una opinión, pero bueno, lo Sí. planteo por el simple hecho de la situación que hoy por hoy nos permite hacer el país que antes no nos permitía. Sí, tal cual. Te cuento una experiencia no muy lejana, donde hicimos una importación de Francia, que eran unas máquinas que hacían secado, o sea, disecado de básicamente hortaliza. Mm, Y fue realmente una compra exitosa. Y eran productos usados, digamos, era una máquina usada. En su momento, lo que se trató de evitar en el tema de la compra del usado
justamente apunta al tema ambiental. O sea, en muchos países de primer orden, algunas máquinas, no te estoy diciendo todas, pero algunas máquinas no dejaban de operar, están prohibidas en definitiva por emanación de dióxido de carbono o Claro. utilizaban algún implemento que después era difícil desechar. No sé si recuerdan en algún momento cuando Argentina importaba cubiertas de otros lugares del mundo. Claro, en los otros lugares para poder desechar la cubierta tenían que entrar en un montón de costos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la disponibilidad de las baterías, ¿no? Donde hoy tiene que haber todo un sistema para poder utilizar. Entonces, en función de esto que vos mencionás, Néstor, a mí me parece que es muy importante poder hacer un análisis profundo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de cuál es el impacto ambiental. Tengamos en cuenta que algunas regulaciones aquí en Argentina no son tan férreas como en el exterior, pero tengámoslo en cuenta. Que no sea una venta del exterior a Argentina para estar importando productos que afecten el medio ambiente y sí que sean realmente para mejorar nuestra productividad. O sea, ahí tenemos una brecha entre tecnológica y cómo afecta el medio ambiente. Como decía un antiguo profesor mío, siempre la tecnología es un trade-off con el diablo, ¿no? O sea, hay temas a favor y temas en contra. Claro, como el tema es el hecho de trabajar por- en lo que tenga que ver con el carbono neutral, la Exacto. famosa, la famosa norma ISO 50001 que lo acepte. Yo creo que hay todo un estudio detrás de esto porque es como que por ahí abre otro panorama. Antes, por ejemplo, te decían, si quieres instalalo, pero yo te voy a pagar la Exacto. electricidad, 2 pesos. No te puedes acoger a la ley de energía renovable. Entonces, Ajá. no, por más barato que sea, así te lo regalen, no era conveniente. Pero bueno, es todo un tema interesante porque se nos abre un campo de acción ahora que antes era impensado poder hacerlo, ¿no? Tal cual. Ahora, vos fijate claramente que antes por ahí si era la decisión la tomaba el financiero y bueno, nada, hacía 2 o 3 cuentas de tasa y adelante. Ahora, si lo que la hacía el que tenía que producir, por ahí lo que iba a medir era, bueno, ¿cuánto producto más genera esto por hora? Ahora, hoy, para tomar esta decisión, como puse ahí, hay que hacerlo en términos holísticos, ¿no? Hay que ver Mm, la implicancia de todos los departamentos y también con esta visión que el CEO le mete a todas las organizaciones, ¿no? O sea, esto nos sirve para hoy, por ahí la respuesta es sí, pero para mañana, de a 5 años, ¿no? Máxime que en Argentina estamos acostumbrados a que los bienes de capital los usamos hasta que no dan más, ¿no? claro. Entonces hay que hacer un poco esa proyección, pero es bien interesante y se abre ventajas hoy porque de repente antes no tenías esa posibilidad y si lo tenías que comprar nuevo no te alcanzaba ningún tipo de financiamiento. Este es el otro tema. Así Bueno, que muy, muy buena la acotación. de eso te quería preguntar, porque con el tema del carbono neutral y las normativas europeas para poder vender productos a Europa, hay gente que o hay empresas que están ofreciendo créditos con tasa negativa. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, a ver, Argentina es digamos, una nota macroeconómica, ¿no? Nosotros hemos perdido muchas oportunidades, o sea, el mundo tuvo tasas casi negativas durante casi una década. Eh, por lo cual, el financiamiento externo, hasta que en Argentina no haya una estabilidad realmente comprobable en el Mm, mediano largo plazo, te siguen conviniendo las tasas externas, sí, sin duda. ujú, Eso es así. Imagínate, por ejemplo, no sé, en España, en la salida de la pandemia tuvieron casi 10% de inflación y la tasa de los préstamos estaba al 5 o 6%, con lo cual tenías una tasa negativa. claro, Eh, por eso, de nuevo, yo creo que lo que se ha abierto es tener ya una mirada
hacia el mundo, ¿no? A vos te genera más trabajo, porque en definitiva no solo tenés que ver cuál es el financiamiento interno, pero sino que también tenés que salir a buscar afuera. Y cuanto más estable esté nuestro país, más oportunidades va a haber. Yo creo que ahí también tenemos una esperanza en el corto plazo para ver si podemos abrir esos mercados. Así que bien interesante tu acotación. Podríamos agregar muchas más cosas, como que la Bolsa de Comercio está implementando obligaciones negociables basadas en mejoras ambientales, ¿no? Un tipo bonos verdes, en donde vos podés colocar deuda empresarial para hacer un recambio tecnológico que mejore las condiciones medioambientales. O sea, eso es bien positivo. Uno esto lo ha visto, yo lo vi, por ejemplo, en Australia, donde todo el recambio de energía eléctrica te lo financiaba el Estado y vos lo terminabas pagando con la diferencia del costo de la energía eléctrica de red versus el ahorro que vos generabas por una energía eólica o solar. Es decir, esos programas todavía no están muy difundidos, pero hay que incentivarlos y se pueden hacer desde de distintos organismos. Así que esperemos que eso, hay que estar atento para ver toda esa evolución. Así que es interesante esta área. Así que gracias, Néstor, por la acotación. Bien, yo no tengo más, así que le doy paso a Manuel y Tomás, que son los que van a hablar de energía, de mejora energética. Ok, gracias. Tomás, vos presentás. Sí, presento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí ¿están viendo la pantalla? Sí. Bien. Bueno, Manuel Pardo y yo formamos parte, tenemos muchos años de implementación de sistemas de gestión relacionados con normas, o normas ISO, normas IRAM y otras normas, porque no solamente existen sistemas de gestión bajo estas normas, sino otras más, internacionales, nacionales. Y bueno, creo que básicamente acá se toca la palabra productividad, eficiencia. em, se habló de distintas maneras de encarar el desarrollo sustentable y también sostenible. Muy buena la diferenciación que hizo Martín de ambos términos. Hoy estamos hablando de desarrollo sustentable, pero también podríamos apuntar a lo sostenible. Dentro de lo sostenible también hay normas, hay sistemas de gestión que tienen que ver con eso, como hoy hay sistemas de gestión de compliance, o relacionados con la no discriminación y demás, y otras cuestiones que tienen que ver con la temática de la sostenibilidad. Dentro de lo que es el desarrollo sustentable, bueno, básicamente el cuidado del medio ambiente se lleva prácticamente todas las miradas. Y dentro de esa vertiente del cuidado del medio ambiente, hay uno que es muy importante, que es la búsqueda de la eficiencia energética. Y yo decía que la palabra eficiencia, la palabra productividad, me parecían como muy importante que se hayan tocado, porque básicamente lo que se busca al implementar estos sistemas de gestión es ser más rentable. Por supuesto que todos de alguna manera tenemos esto la bandera y llevamos la bandera del cuidado del medio ambiente, pero muchas veces nos encontramos también, sobre todo en pymes, que eso sí es valedero en la medida que no me genere mayores gastos, ¿no? Que me ayude a ser más rentable, ¿no? Y acá también entra a jugar la diferencia entre lo que es un gasto, lo que es un costo y la inversión. Seguramente Ariel sobre esto podría hablar mucho más y mejor que nosotros, pero sí es importante empezar hablando de esto, porque vamos a hablar de eficiencia energética apuntando fundamentalmente a que la organización, la empresa, entienda que de esta manera va a poder ahorrar costos y ser más rentable. Entonces, a eso apuntamos
y claramente, bueno, mostrar una herramienta que después, por supuesto, Manuel, con mucha más experiencia en estos temas de eficiencia energética, va a mostrarles un caso concreto de aplicación entre los tantos que tenemos aplicados en distintas empresas. Manuel, no sé si querés introducir algo más. O solamente que, como hablamos de gestión de la energía tiene una relación muy directa con lo que es medio ambiente. La energía, como es la capacidad de un cuerpo para producir trabajo, esa es la definición física más elemental y es la que rige, y es básica, pero a veces uno le encuentra eh, difícil interpretación. Pero casi todos los trabajos requieren energía, casi todos los procesos requieren energía, pero todos los procesos generalmente tienen emisiones. Estas emisiones pueden provocar impactos que pueden ser en algún caso positivo, en algunos otros, en la mayoría de los casos, un impacto negativo hacia el medio ambiente. Así que cuando hablamos de gestión de la energía, lo que estamos hablando es de un trabajo que tiene que ver con la energía en sí y con la mejora del impacto que genera en el medio ambiente. Quería hacer esta relación porque es importante. Más allá de lo que vos acabas de decir, Tomás, esta es una herramienta. En realidad, nosotros vamos a pasar a un plano más directo y de aplicación. Estas certificaciones obligan a tener ciertos resultados, o sea, obligan a demostrar la mejora, más allá de una cuestión meramente ambiental o energética. Estamos obligados a mostrar una mejora y una metodología. Así que, tomando en cuenta qué es la gestión energética, como le indica la plantilla, es la suma de medidas planificadas. O sea, en todas estas certificaciones siempre existe planificación. Esta es una herramienta que es de aplicación directa, generalmente no requiere de gran inversión, que a lo largo de la implementación uno comienza a ver los resultados. Entonces, cuando hablamos de gestión de la energía, hablamos de ciertas medidas que tenemos que prever, que tenemos que pensar, cuándo tomarlas, qué recursos hacen falta. Estas medidas planificadas, ¿qué objetivo tienen? El de reducir el consumo de la energía, mitigar todos los problemas que pueda presentar el medio ambiente, cumplir con una serie de requisitos legales que son necesarios en cualquier lugar donde nosotros realicemos la actividad y además mantener el nivel de confort y el nivel de producción esperado. Si no, sería sencillo cortarle a todos la luz eléctrica para que no haya iluminación y ya comenzaríamos a reducir. Así que en realidad la gestión de energía es una serie de procesos, una serie de procesos planificados para lograrla. Eso es gestión de la energía. Así que si vos querés agregar algo acá, lo puedes hacer, Sí, Tomás. sí, quería mencionar que por lo que estuvimos escuchando, ya hay algunas experiencias en las empresas a través de las cámaras que ustedes representan. Ya hay algunas experiencias en este sentido, lo cual es realmente muy positivo. Tener un sistema de gestión que responde a una determinada norma, en este caso la ISO 50001, nos permite encarar estos procesos de manera organizada. Es decir, nos va llevando a un cumplimiento de requisitos, llegando a un final exitoso. Todas estas normas se plantean básicamente, digo todas estas normas porque la norma madre o el sistema de gestión madre es el sistema de gestión de la calidad, básicamente lo que plantea la norma ISO 9001. Pero después todas las otras normas que fueron saliendo, todos los otros sistemas de gestión, están basadas en lo que es la planificación, la organización, la dirección del personal y la evaluación y el control. Planificar, organizar, dirigir y controlar, que son las funciones básicas de la administración, de una gestión. Con lo cual, esta norma también nos plantea ese mismo esquema, ¿sí? Y Manuel planteaba recién, bueno, tenemos que partir de la planificación, partimos de objetivos, ¿sí? A partir de los objetivos nos organizamos. Se generan las distintas herramientas que nos permiten evaluar
en qué condiciones estamos dentro de lo que es el consumo energético y a partir de ahí plantear las mejoras. Pero quiero marcar esto que tiene que ver con un sistema de gestión que todas estas normas responden a básicamente al mismo esquema. Los beneficios, en algunos casos ya los estarán experimentando, pero básicamente, aunque parezca cuestiones muy idealistas, en verdad tiene que ver con esto. Aumentar satisfacción de los clientes, lograr ventajas competitivas. Hay algo que creo que seguramente ustedes lo habrán escuchado últimamente. Siempre todos estos sistemas de gestión contemplan el contexto. Contexto. Amenazas, oportunidades. Se parte de un análisis de contexto, de un análisis estratégico de dónde está posicionada la empresa. Habrán escuchado en estos últimos meses, por lo menos yo vengo escuchando a muchos empresarios, hablar de la importancia de poner el foco en la gestión, de poner el foco en ser más productivo y en ser más eficiente. Porque claro, en un contexto inflacionario, lo más importante es tener un buen gerente financiero. Porque si logramos tener un buen gerente financiero que nos hace trabajar el dinero de buena manera, y prácticamente con eso pagamos el sueldo de todo el año. Cuando baja la inflación, ya, bueno, poner la plata, invertir la plata en un mercado financiero, no sé si es tan redituable. ¿Sí? Estas son palabras de empresarios en estos últimos meses. Con lo cual, la búsqueda de eficiencia me va a permitir lograr ventajas competitivas, siendo más eficiente. ¿Querés seguir vos, Manuel? Básicamente hay algo que tienen que tomar en cuenta, que tiene que ver también con la posición que hizo Ariel. Cuando hablaba de requisitos que aparecen allí, sí, muy chiquito, pero en todos los casos aparecen certificaciones. O sea, el hecho de certificar implica ventajas, avales a nivel de pedir un crédito. Por eso es importante también tener una certificación. Y otra cosa fundamental y es interna es que el haber certificado nos permite ahorrar costos importantes, costos de ineficiencia, como allí lo marca la plantilla. Porque cuando ahorramos energía, es que estamos ahorrando energía que estamos malgastando. Entonces, por eso decimos que son costos de ineficiencia. Esa es otra ventaja que da el hecho de certificar. ¿Eh? Y bueno, posibilitar el acceso a mercado de exportación, con lo cual cerraríamos un poco los puntos de la plantilla. Bien. Bueno, Esto sí es básicamente, interesante, sí, Tomás. dale, dale. Perdón. Dale, Dale, no, dale. no, porque esto es un poco la clave de un sistema de gestión de la energía. Generalmente, esto pasa en las empresas, en la mayor parte, dado que por costumbre, porque en los últimos y largos años la energía fue barata en nuestro país, aunque a veces nos parezca cara, va a ser mucho más cara ahora. Entonces, el uso y el cuidado de la energía era algo no tan importante, porque muy pocas empresas han analizado cuánta es la energía real que necesitan para hacer lo que hacen. O sea, les aparece y la pagan, ya sea energía en combustible, ya sea energía a través de la electricidad que consumen al generador de energía o al proveedor de la energía, pero nunca se preocupan en ver realmente cuánta es la energía que necesitan para su propio proceso. Porque justamente de ese análisis de la energía que se necesita para el proceso y la comparación contra la que yo real gasto, entonces, en ese caso, esa diferencia que exista nos va a decir que estamos gastando mal o bien. Si el gasto de energía es muy superior a la energía que nosotros realmente necesitamos, tenemos que hacer lo que se llama estudiar y analizar las cadenas de pérdida. Entonces ahí vemos, estudiando dónde están las pérdidas, en qué lugar se producen o cuál es el proceso o el sector que la genera, podemos ver si hay posibilidades de modificar eso, mejorarlo y con eso conseguir un ahorro de energía.
Una vez que hacemos ese análisis y estudiamos la cadena de pérdida, vamos a conseguir saber dónde es que hay que trabajar para poder ahorrar energía. Eso es básicamente el ABC. Saber cuánto necesito, saber cuánto gasto, analizar la diferencia y estudiar esa diferencia para saber dónde ocurre el gasto que estamos o denominamos superfluo. Estoy un Perdón, poco ¿puedo mal de hacer la una garganta, consulta de eso? no sé si se dieron cuenta. Sí, Néstor. En cuanto a esa diferencia que acabas de decir, está bien que dentro de una planta yo puedo evaluar diferencias y sugerir, pero cuando existe una máquina que por ahí es vieja, es de primera generación, también tendría que pues, tener el conocimiento para poder evaluar la diferencia de lo que significaría poner algo nuevo, ¿no? Exactamente. Esto impactaría, ¿no? Como decir, un aire acondicionado común y corriente y un aire acondicionado inverter, que Verde, realmente claro, tiene un sí, sí. impacto en la energía. Eso por ahí capaz que es más complejo, ¿no? Porque ahí hay que evaluar costos de inversión, pero bueno, debería también dar ese margen, porque ¿qué tan lejos estoy yo de la competencia que usa esos equipos y en realidad estoy compitiendo con él y esto me pone, digamos, un punto en contra, ¿no? O sea, en cuanto a los costos. Esa era un poco la Nosotros hemos, sensación Néstor, sí, hemos trabajado este tema en muchas empresas. A veces no es necesario cambiar el equipo. Tenemos muchas pérdidas que tienen que ver con actitudes, con procedimientos internos, porque nosotros, veámoslo a nivel individual. Yo acá tengo la lamparita, por ahí me voy, la dejo todavía encendida, el televisor, me duermo, queda encendido. En las empresas, cuando hacemos este tipo de análisis, que va a ser algo más complejo de lo que podemos mostrar hoy, aparecen este tipo de cosas. A veces esa máquina antigua no es la que genera la mayor pérdida. Obviamente en las empresas habrá problemas de factor de potencia, habrá que ver, que también se puede modificar, se pueden agregar capacitores o batería de capacitores, etcétera, para morigerar el factor de potencia. Entonces, hay muchísimos huecos para trabajar en los sistemas de gestión de la energía. No es necesario grandes inversiones. Obviamente, una buena inversión, mejorarlo va a mejorar, pero no necesariamente el aire acondicionado es nuestro mayor consumo en energía. A veces donde hay bobinas, donde hay motores, tenemos mucho mayor consumo, el consumo llega a ser más importante, las horas de funcionamiento de los equipos que nosotros tenemos, que pueden ser en una empresa cualquiera, podemos tomar equipos básicos, porque a veces el aire acondicionado funciona a determinadas horas, las heladeras funcionan 24 horas, pero no tenemos idea de la frecuencia con que las heladeras trabajan. Pero una heladera que se abre 5 veces por hora tiene un rendimiento y un funcionamiento muy distinto al que si esa heladera se abre una sola vez y un claro. consumo muy distinto. Entonces, si uno analiza cada factor, más aquellos factores que hacen que alguien se encargue de apagar las luces de la empresa, las luces generales, excepto aquellas que sean necesarias, hemos visto ahorros importantísimos. Y además tenemos ahorros que tienen que ver no solo con la energía eléctrica, porque hay muchas energías, como vos bien lo sabés. Tenés el combustible, que fue otra sorpresa que nos llevamos cuando empezamos a trabajar con esta norma ya hace varios años. Y nos dimos cuenta que en muchas empresas el combustible es el que consume la mayor cantidad de energía de la empresa. Y también le damos relativa importancia. Cargamos, ponemos y pagamos. Y sigue en aumento. Entonces, ahí también hay equipos que pueden estar obsoletos. Y también hay un montón de cosas que tienen que ver con los equipos que nunca le damos bolilla mientras el motor funcione. Te paso Entonces, sí, un pequeño escucho. comentario de Sí, aquellos que por ahí están súper tecnificados y por ahí terminan teniendo más problemas de quienes no lo están. Por ejemplo, los ruidos eléctricos, ¿no? por ejemplo, En plantas de fabricación de papel medimos las armónicas los y armónicos, sí. que tienen las protecciones sobredimensionadas y sin embargo les salta, porque hay ruido que obliga a sobredimensionar esas Y protecciones. claro, ahí Cada tenés vez una que le serie de sale. factores, Y el problema es Néstor, que cada vez que le sale de servicio
la máquina, Sí, sí. Es después una para parada volverlo a importante. restablecer y ponerlo en régimen por temperaturas y qué sé yo, hace Sí, que sí, tenga un sí. gasto energético enorme para que después se le vuelva a caer por la misma circunstancia. Razón. Y no están Bueno, viendo eso y capaz que son ineficientes frente a otras tecnologías que no tienen esos problemas que son más añejas, por así decirlo. sí, hay esquemas para reducir, pero en realidad el proveedor de energía muchas veces también es responsable de este tema. Nosotros no tenemos una energía de calidad Bueno, y tenemos que saber quién es nuestro proveedor y cuál es el nivel de energía, el nivel de calidad de energía que nos entrega. Obviamente que en verano todo el mundo, el que produce y fabrica, sabe que en algún momento se puede quedar sin energía, como ha pasado a muchísimas empresas que se les ha cortado durante determinadas épocas la posibilidad de trabajar. Sí, ahí ya no es una mala calidad, sino la falta de energía, lo cual produce problemas graves en la producción. Y por eso a veces es necesario tener o equipo alternativo o equipo propio. Bueno, vos hoy hablaste de importar, no sé si generador de energía, ¿eh? Que también habría que ver por ese tema, a ese tema voy, cuál es el tipo de generador. Porque cuando hablamos de carbono neutral, lo que estamos hablando es de que tenemos que cuidar las emisiones de carbono y también la absorción. Si hay una equiparación entre la absorción y lo que emite el equipo además, como emisiones de efecto invernadero, y si está equilibrada o equiparada, no tendríamos problema. Por ejemplo, eso habría que verlo tomando en cuenta las características técnicas que tienen en los equipos a los que hiciste referencia. Hay muchas variables. Y dentro de las certificaciones, cosa importante, hay un estudio de la requisitoria legal. Y ahí se ven todos estos temas. ¿Cuál bueno, es la requisitoria? ¿Cuáles son los parámetros? Y una cosa más interesante es que estas certificaciones, en general, promedio PYME, lleva 9 meses una certificación. No es una bueno, gran inversión, no estamos hablando de inversiones. La mayor inversión es en repensar un poco el sistema de gestión, porque ese sistema de gestión que se implementa, como explicó muy bien Tomás, va a tener que analizarse el contexto, va a ver el contexto, los factores que sean del orden interno o externo que puedan afectar el desarrollo de la actividad que nosotros generamos, y una cantidad de cosas, matrices de riesgo, matrices de oportunidades, todo ese tipo, más las matrices de requisitos legales. Todo eso nos va a dar un marco en el cual actuar para poder minimizar eh, el recurso energético que utilizamos. Eso es muy importante porque siempre da resultado, bueno. siempre da resultado. Una cosa Y que me es parece mucho importante dinero. también, una cosa que me parece importante es que estos sistemas están basados en una metodología de mejora continua. Esto que decía Manuel, no es necesario cambiar la máquina porque sea vieja. Lo que es importante es identificar cuáles son los consumos reales en un determinado momento, en un primer momento de la primera certificación, y después se plantean planes de mejora. Y esos planes de mejora son a futuros. Por eso decía Manuel, no tenemos que cambiar absolutamente todo al principio. Se va planteando de a poco. Entonces, esos planes de mejora. Por supuesto que a medida que van viniendo las próximas auditorías, tenemos que mostrar cuáles fueron esas mejoras. Pero no necesariamente tiene que ser cambiar la máquina por completo. Sí mostrar mejoras, ¿no? Bueno, seguimos porque queremos cumplir con el tiempo, perdón. Bien. Básicamente apuntamos a, bueno, reducir el impacto ambiental, reducir costos. No, no vamos a repetir mucho de lo que dijimos, pero los índices de consumo, la confiabilidad. Y también hablamos de desarrollar cultura organizacional. Ariel hablaba antes que es muy difícil plantear estos temas sin un apoyo de la alta dirección. Bueno, yo agrego alta dirección porque es el término que le dan estas normas a la participación y al compromiso de los principales directivos. Y la cultura organizacional nace ahí, con el apoyo de los altos directivos, de los dueños, de la dirección, del directorio, donde estos sistemas pueden ser posibles. Básicamente porque son quienes disponen
de los recursos de la empresa. Entonces, a los principales, a los que primero tenemos que convencer es a ellos, justamente para contar con su apoyo. Que en muchos casos la cultura organizacional puede ser una cultura del desperdicio. No, tíralo. ¿Y qué hago con los residuos? Tíralo al río. Bueno, eso es una mala cultura organizacional que tendremos que cambiar, ¿no? Como el hecho de no importa cuánto consumimos, total lo pagamos. Bueno, pero si podemos pagar menos, ¿por qué vamos a consumir menos energía, vamos a beneficiar el medio ambiente? Entonces, por eso es importante el desarrollo de esa cultura organizacional. Una cosa para agregar, Tomás, es que en Sí, esta dale. norma, como la ISO 14000 u otras normas que certificamos, que a veces son necesarias para las empresas, con la 14 tomamos en cuenta todo lo que está relacionado con los residuos que se generan en las empresas, con el marco legal, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer, y que eso también se resuelve. Estas normas a veces también se hacen de forma conjunta, las dos, la 14 y la 50, por esa razón, porque están muy relacionadas. Y en general lo que generan es ahorro, un ahorro que uno lo mide a través de los objetivos que la empresa pone. O sea, mientras estamos trabajando, a los pocos meses de trabajar, la misma empresa tiene que darse cuenta de si está ahorrando o no. Es muy sencillo. Entonces, por eso esta es una herramienta de orden práctico y que además es un aval para el tema financiero, cuando tenemos que solicitar créditos. Es muy importante el hecho de tener estas normas, como lo mostraba un poco Ariel en la charla anterior, cuando hablaba de certificaciones. Son avales crediticios importantes. La ISO 14000, que es la de medio ambiente, sistema de gestión medioambiental, y la ISO 50000, que es de eficiencia energética. Después hay otras normas que también son interesantes, certificamos muchísimas, pero bueno, básicamente vamos a orientar a donde el caso estaba previsto, que es eficiencia Sí, energética. una cosa importante al principio, Martín, creo que tocaba el tema de qué es lo que se está pidiendo también, qué es lo que el mercado está solicitando. Nosotros estamos viendo, tenemos muchos clientes que trabajan con organismos públicos, tanto Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación. Históricamente requerían el cumplimiento o certificaciones de normas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que es otra norma, básicamente esas tres, y después fueron agregando la norma de gestión energética, fueron agregando normas de seguridad vial, bueno, y otras normas más. Y estamos viendo que en este año, especialmente a nivel nación, perdón, a nivel Ciudad de Buenos Aires, no estaban solicitando las normas, pero sí estaban solicitando que tuvieran programas de desarrollo sustentable y programas de responsabilidad social empresaria. Bueno, lo que hicimos fue hacer una presentación para varios de nuestros clientes donde mostrábamos que a través de las certificaciones en calidad ambiental, seguridad, gestión energética, seguridad vial, cuando tenemos normas que tienen Compliance. normas certificadas, estábamos respondiendo prácticamente en gran medida a los programas de desarrollo sustentable y de responsabilidad social empresaria. Así que fíjense que más allá de que el mercado requiera la certificación o no, sí estamos respondiendo con estas normas a los planes de desarrollo sustentable y objetivos de ODS, que sí, básicamente es lo que se está pidiendo en la actualidad. Y vamos al caso entonces, Manuel. Un caso específico de una empresa. Bueno, este Dale. es un caso muy, muy sencillo que no da gran explicación técnica de todo lo que hay que hacer. Es una empresa que tiene un edificio en la administración central, hay un taller, un almacén, está la dirección con 3 personas, gerentes y administración 53 y tiene muchos operarios. Esto puede ser una empresa de limpieza, tiene también vehículos de trabajo. Digo porque tiene Aclaremos, gran perdón, cantidad de Manuel. operarios. Perdón, Manuel. Sí, Aclaremos que esta empresa, empezamos a trabajar en esta empresa cuando tenía 150 operarios. sí, bueno, ahora tiene el doble de lo que está en la plantilla, pero bueno, Claro. este, lo hizo otra vez, se inició con las normas y salió adelante. Así que podés poner la otra plantilla donde hay un resumen, donde habla de consumo por sector. Cuando se hizo el análisis,
del año 2015, como está allí, había una cantidad de kilovatios de 181.000 y pico, ¿cierto? Después de haber hecho toda una gestión a través de varios meses, eso bajó a 150.000. La diferencia sería 30.000 sobre 180, un 17% de ahorro. Un 17% de ahorro en energía cuando las facturas de energía a veces son millonarias, se vuelve interesante, ¿no? Este es resultado de consumo por sector. Aclaremos que tanto el consumo de energía eléctrica como el consumo de combustible está todo llevado a una misma unidad de medida. O sea, ahí está, incluye energía eléctrica y combustible. Y lo que hacemos es reducir a una sola unidad de medida las distintas energías. Esto que también hicimos y lo hacemos en todos lados se llama consumo por tipo de tecnología. Todo esto que hay, que se muestra en la plantilla, tiene que ver con la realización de lo que se conoce como una línea de base energética, que es donde se colocan todos los factores de consumo energético. Y la línea de base es una referencia ambiental que produce eh, la línea base de trabajo para comparar luego el desempeño energético. De cuando hiciste la línea de base a cuando vos implementaste una serie de acciones o medidas planificadas y ves qué resultado hay. Entonces, estos son aspectos ya del resultado de haber trabajado, los que están en estas plantillas, para ver que no solamente se hace por sector el consumo, sino también por tipo de tecnología. Tipo de tecnología puede ser, por un lado, la parte de informática, por otro lado, la parte de combustible, por otro lado, la parte de energía en máquinas, en ascensores, en distintos procesos. Es lo que está, es lo que marca esta tabla. Pero es para mostrar un poco todo el trabajo que hay que hacer. También permite establecer el consumo por trabajador, tener una relación de lo que consume, del consumo total sobre la cantidad de trabajadores que tenemos. Eso se llama consumo por empleado. O también, si es en el edificio solo que estamos trabajando, el consumo de energía por metro cuadrado. También se puede relacionar, que no está en esta plantilla, el consumo con los kilómetros recorridos. Esos indicadores son los que tenemos que ir trabajando para que esa relación dé el valor que esperamos. Esto ya marca un poco el consumo global, con un ahorro en un año del 1,4%. Obviamente ese valor para la empresa fue sumamente aceptable, porque es una empresa que consume muchísimos litros de combustible y hay que tomar en cuenta que un litro de nafta equivale a 10 kilowatt-hora en energía. Entonces, si uno toma el costo de kilowatt-hora, lo multiplica por 10, sabe lo que está gastando de energía en kilowatt-hora con un litro de nafta. Entonces, se vuelve importante el consumo en combustible. Pasá, Tomás, si no tenés otra cosa para... Ah, Lo hicimos bueno, un poco básicamente, rápido. dale. No, digo que un poco rápido primero porque tan atrás la gente ya está un poco cansada también. Bueno, línea de base para un uso eficiente de energía. El tema es que cuando uno hace la línea de base, cuando uno realiza la línea de base, tiene que hacer la comparación primaria de la que hablábamos. Esta línea de base dice lo que deberíamos consumir y hay que compararlo con lo que realmente pagamos. Es el primer análisis. Y es una línea de base muy amplia, que parte de una pequeña lamparita hasta, bueno, acá hay algunos de los aspectos energéticos. Acá se identifican los aspectos energéticos y se puede ver cómo se dividen los distintos factores de consumo de energía. Y después eso ¿Están pesa, viendo obviamente. están viendo el Excel? Yo lo estoy viendo. Sí, 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 se ve. Se ve. Básicamente, esta es una herramienta que la llamamos línea de base. Esta es una línea de base. Lo que van a ver ahora es una línea de base. Si la pasas un poquito, toma en cuenta en qué condiciones se realiza, y, en fin, que uno las completa arriba. Como ven,
las oficinas, el hall de entrada, está la categoría o tipo de artefacto que ilumina, o monitores, impresoras, LEDs, todos los tipos de artefactos. Pero también está el consumo individual, y cuando hay más de uno, obviamente está la cantidad de ese elemento, se multiplica, se toman en cuenta las horas que deberían estar encendidas, y así el resto de las cosas. Eso nos daría un consumo eléctrico total estimado, calculado de modo teórico, de manera que lo deberíamos comparar con el gasto que hacemos nosotros por facturas, por tickets de nafta, en fin, un montón de cosas que son la compra de la energía. Ahí nos vamos a dar cuenta recién cuánto gastamos de más. Se hizo muy sencillo esto para que se pueda observar rápidamente, para que se entienda. Estos son los consumos por categoría y por sector. Obviamente que no les van a decir mucho, pero les muestran un poco los análisis que se hacen. Después se toman en cuenta los usos significativos de energía. Acá ya vemos consumos reales, que son otras plantillas para comparar, de los distintos lugares que se analizaron. Estos son consumos reales. Estos son los aspectos que se generan. Son aspectos energéticos. Dentro de estos aspectos se consideran factores estáticos, factores dinámicos, y con este análisis más técnico, más profundo, es aquello que nos permite luego trabajar y establecer cuáles son las acciones a tomar para morigerar nuestro consumo energético. Obviamente, en algunos casos habrá cambio de equipos, algunos serán más sencillos, pueden ser cambio de luminarias, cambio de electrodomésticos o de computadoras, y en otros casos tienen que ver, como ustedes ya lo habrán visto en las plantillas anteriores, pero hizo mención tanto Ariel como Tomás, en los aspectos culturales. Bueno, acá también tiene que ver. Es el uso de un montón de estos artefactos que están acá y se usan sin pensar en que mal usarlos implica un consumo de energía que estamos perdiendo, que estamos derrochando. Independientemente de esto, después hay aspectos más técnicos, como hablamos antes, como factores de potencia, que también se estudian, y hay otros aspectos como calidad de energía o el trabajo de las armónicas, cómo incide, porque el hecho de parar una máquina y volver a arrancar y volverla a tener en temperatura, temas que ya tuvimos con industrias plásticas, por ejemplo, con un montón de equipos de inyectora y qué sé yo, que también tuvimos que trabajar sobre esos problemas. Entonces, este tema, si no cabe otra plantilla, Tomás, lo dejamos y esperamos por si hay alguna pregunta. Estamos a disposición para cualquier pregunta. Yo, mientras alguien piense su pregunta, quería consultarle, Tomás, Manuel, nosotros de las herramientas y de las formaciones que estuvimos haciendo el año pasado, levantamos un dato que me parece relevante comentar y ver qué podemos sumar en los contenidos que vamos a entregar en esta asistencia, y es que muchas de las empresas que participaron de la formación y de las asistencias técnicas a pymes implementaron o solicitaron la implementación de proyectos de eficiencia energética en lo que tiene que ver con con la reciente implementación de normativa en Provincia de Buenos Aires y en el AMBA en términos de la corrección del factor de potencia. Y bueno, muchas industrias, algunas en parques industriales y otras no, hicieron sus inversiones para instalar bancos de capacitores y para, digamos, poder medir la energía reactiva y, bueno, y toda la demás información que surge a partir de esto. En primer lugar, movilizados por la aplicación de las multas, ¿no? que se empezaron a cobrar a partir de este año por no tener adecuadamente medido factor de potencia, y como beneficio secundario marginal, mejorar la eficiencia y el consumo, ¿no? Acá hoy tenés dos Así es. motivaciones. Una es mejorar la eficiencia y
y reducir el monto de la factura de luz que la empresa paga, y más allá del porcentaje de reducción del consumo de energía eléctrica en la factura, también tenés el tema de que dejás de pagar una multa, ¿no? Es doblemente importante. Acá, si les parece, a mí me gustaría agregar en la información que vamos a entregar a las organizaciones una pequeña mención especial sobre ese tema, que veo que es una consulta muy recurrente de gran cantidad de pymes de distintos rubros. Acá no es una cuestión sectorial, sino que nos han llegado consultas de empresas que fabrican cervezas hasta dobladoras de chapas, ¿sí? Todos tienen este mismo problema. Y no hay problema. No sé, Tomás, si tenés algo para agregar. Sí, me parece que es importante comentar que estos sistemas de gestión no necesariamente tienen que ser certificados. Es decir, estos modelos que nosotros presentamos recién, estas herramientas que nosotros presentamos, justamente se pueden implementar apuntando a que reducir las multas, a reducir el consumo, pero no necesariamente después se tienen que certificar en un organismo ante el IRAN o cualquier otro organismo certificador. Esto lo aclaro porque a veces también se ve como un doble gasto, es decir, bueno, el gasto de implementar, de llevar a cabo las herramientas y después le tengo que pagar al organismo certificador para que me venga a auditar. Ambas tareas son independientes, ¿sí? Se puede implementar y después se puede certificar o no el sistema. Bueno, si les parece, si no hay más consultas, claro que ya estamos en algunos minutos. Y ahí está levantando la Adriana, ¿querías mano. decir algo? Yo, Está Estás muteada, muteada. Adriana. Mónica, Está estás muteada, muteada. ¿eh? Ahí, Ahí, no. ando. no, ahí, Ahí. Ahora ahí, sí. ahí. Mi consulta es con respecto a la concienciación ambiental de la energía en base a hidrógeno, porque estuve leyendo que Coca-Cola está por implementar un sistema de un módulo que inserta un cartucho de hidrógeno en una máquina, en una celda, para expender bebidas gaseosas, ¿verdad? Dice que es la primera máquina expendedora del mundo alimentada por hidrógeno. Que bueno, si se puede utilizar también para motores eléctricos, para ese reemplazo, ¿no? Para reemplazar los motores. No necesita enchufes, una conexión directa, ni una conexión directa a una fuente eléctrica. Y me parece que la electricidad generada se almacena en una batería que está integrada a un dispositivo o una máquina, y esta energía puede ser utilizada para alimentar dispositivos electrónicos, incluso electrodomésticos. Si tienen conocimiento de esto. Sí, por ahora son experiencias, pero a bajo nivel de energía. No podés poner una cápsula para poner una empresa o una fábrica que tiene un montón de máquinas, motores, y para lo que ese cartucho sirve, en el caso de Coca-Cola, que es muy interesante desde el punto de vista eh, ecológico, digamos, eh, es caro, lo puede pagar Coca-Cola, pero todavía no es algo que se haga de modo tan masivo que lo pueda incorporar cualquier otra empresa de menor envergadura. Ok, Toyota Por eso lo también, hace ¿eh? Coca-Cola. Creo que Toyota también Claro, estuvo. claro, es empresa de gran envergadura, pero Toyota eso no lo puede implementar para que funcione la planta que tenemos acá en Zárate, por ejemplo. Se Ajá, implementa para cosas relativas porque la cantidad y la capacidad de energía a la que puede proveer ese cartucho es limitada. Sí puede manejar las computadoras, eso porque son de bajo consumo. bien. Este ejemplo, perdón, este ejemplo se puede trasladar también a la generación de energía eléctrica reemplazada por paneles solares. Nosotros hace Ajá, muchos años venimos trabajando para la empresa Pampetrol, que es la empresa petrolera de La Pampa, que el año pasado inauguró un parque solares, un parque solar en la localidad de Victorica. La localidad de Victorica tenía problemas de falta de energía, entonces con ese parque solar
se está abasteciendo por ese faltante. Pero el parque solar, que son más o menos 160.000 paneles, una cosa así, que son como 4 hectáreas o más, solamente suministran 7 kilowatts. Entonces, eso se puede implementar en una ciudad pequeña como Victorica. Ahora, para unas grandes ciudades, todavía esas soluciones no alcanzan, ¿no? Es un poco el mismo ejemplo que vos pusiste. Una sola acotación desde la economía o desde el financiamiento. En tanto y en cuanto la energía eléctrica te es subsidiada, muchos sustitutos no te da la tasa. Es decir, vos no vas a implementar un sistema sustitutivo si la energía eléctrica, al menos en la factura, está subsidiada y sigue siendo barata. En muchos casos hemos hecho algunos proyectos de inversión y vos veías que no te daba la tasa. O sea, la reducción en el costo no era tal como para poder financiar el cambio tecnológico. Eso por un lado. Y lo otro es, vivimos en un mundo donde todos los días están saliendo nuevas alternativas. Lo que tiene que suceder es que estas grandes empresas, como vos mencionaste, Toyota, Coca-Cola, los utilicen y sean realmente efectivas. Si son realmente efectivas, lo más probable es que eso se empiece a producir en masa. Cuando empiecen a producir en masa, los costos fijos van a estar repartidos entre más unidades, ahí va a caer el precio y ahí, Monique, es donde tenemos que salir a comprar nosotros. Recién ahí. Es que esa es un poco la idea, que ese cartuchito lo tengamos en casa y nos ahorre un montón de energía. Habrá que ver qué se hace con la batería y ese tipo de cosas que son las que a veces vienen anexas a una solución. Pero todo llega, así que Sí, paciencia. sí. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, gracias a todos. Si les parece, ya finalizamos. Si a alguno le queda o le surge después alguna inquietud, nos la puede hacer llegar por mail y con gusto se la respondemos. Y le vamos a estar enviando seguramente en el transcurso de la semana, a través de un correo electrónico, un paquete con toda la información de lo que presentamos hoy y las guías prácticas que fuimos preparando para ustedes en cada uno de los módulos. Gracias a todos. Muchas gracias. Y Gracias. Buenas tardes. Pues, Gracias. hasta luego.